Esta parte, el autor, que es Francisco Fernández Carvajal, lo denomina el amor y lo pequeño. Y como nos vamos a dar cuenta, aquí lo que nos advierte el Señor a través de lo que escribe esta persona es el camino que transitamos hacia la tibieza. Y al mismo tiempo nos advierte para que descubriéndolo detengamos ese camino y no caigamos en esa terrible enfermedad. Vamos a leer Lucas 7, los versículos, no me acuerdo, Aniuska. Desde el 37, de donde había una mujer. Versículo 37. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por esto te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y él dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este pasaje de la Escritura lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Pero el autor de este libro nos lo analiza desde el punto de vista de esos pequeños detalles de amor para con Dios, ¿no? Y dice acá: probablemente Simón, que fue el que lo invitó a comer, le había servido un buen banquete. Sin embargo, Jesús echó de menos aquellas pequeñas atenciones. ¿Cuáles pequeñas atenciones? Ajá, las que acabamos de escuchar, ¿verdad? Con las que se hubiera sentido bien acogido y estimado en aquella casa, aunque la comida no hubiese sido tan costosa. Quizás a ti y a mí nos ha pasado cosas similares, ¿verdad? Cosas parecidas. Damos cosas a Dios. A veces no nos cuesta mucho desprendernos de cosas materiales, pero no estamos dispuestos a darnos nosotros. No estamos dispuestos a dar nuestro corazón, a dar nuestro tiempo, como nos decían hace un poquito, a dar nuestro esfuerzo, a dedicar nuestro tiempo al Señor. Este hombre se esmeró, a lo mejor como tenía dinero, pues compró la mejor comida, lo más caro, pero le faltaron esos pequeños detalles que el Señor le dice.
cuando le dice que él no lo ungió, no le dio el beso, no le dio la acogida, no lo hizo sentir bien al Señor cuando llegó a su casa. Y por eso el Señor compara, pues, en cambio, el gesto de esta mujer, que era una mujer pecadora. Por eso que Jesús dice que muchas prostitutas y muchos fariseos nos llevarán la delantera en el reino de los cielos. Simón cree que con el dinero gastado, con eso bastaba. ¿Cuántas veces nosotros creemos que con lo que le hemos dado a Dios basta? O que ya le estamos dando quizás demasiado, que ya le estamos dando mucho al Señor, que ya no tenemos más nada que darle, porque las cosas de afuera se agotan cuando las das. Mientras que cuando tú te das tú, cada vez te quieres dar más y más y más. Y cuando ese encuentro y esa relación personal con Jesucristo, con Dios, con nuestro Señor, se hace más íntima, más estrecha, más placentera, más hermosa, entonces tú quieres más y más cercanía con Él. Cuando nosotros le damos cosas a Dios, entonces cuando entramos en esa etapa, en ese camino de la tibieza, porque estoy dando lo mínimo que puedo yo dar al Señor, ¿verdad? Como vemos en este pasaje de la Escritura, Dios no es indiferente a un modo de comportarse, que sabe estar en los detalles. No es indiferente a que vayamos, por ejemplo, dice aquí el autor, a saludarle cuando entramos en una iglesia, ¿verdad? No es lo mismo yo entrar a la iglesia, sentarme por allá atrás o llegar primero pendiente de la gente que pendiente del Señor que está en el sagrario. Quizás para ti es lo mismo, quizás para los demás no importa, pero al Señor sí le importa. Si tú lo tomas o no lo tomas en cuenta, si le das o no le das ese primer lugar en tu corazón. El esfuerzo que haces por llegar con puntualidad a la misa, al grupo de oración, al rosario, a cualquier cosa, ¿verdad? Ya eso no lo decía Lenny y el autor lo repite acá. No es indiferente tampoco, dice aquí, a nuestro comportamiento o a nuestra actitud cuando el Señor está presente. A veces el Señor está aquí presente, pero nosotros estando aquí, hasta en los primeros bancos o donde quiera que estemos, estamos ausentes. A veces el Señor puede estar aquí y se puede sentir solo porque tú estás ocupando un puesto, pero no estás. Porque tu mente y tu corazoncito no están con el Señor, están en otro lugar, están en otra cosa, están en otra preocupación o están pendiente de que te tienes que ir. Entonces no disfrutamos de esa presencia del Señor como Él disfruta la nuestra, por cierto, porque quien nos trae es el Señor, quien nos atrae es el Señor. Dice aquí Francisco Fernández que incluso hay detalles tan pequeños como son las posturas o el recogimiento que nosotros mostramos ante el Señor. Y habla de lo que hemos hablado tantas veces aquí, y por eso decíamos que amar a Dios es más con la vida que con las palabras. Él habla, por ejemplo, de que cuando nosotros le hacemos una reverencia, una genuflexión al Señor, es un detalle. Y dice que es distinto una reverencia al Señor que un mamarracho de los que uno se hace a veces. ¿Verdad? Por cierto que yo no sé si a ustedes les llegó un mensaje que pasaron por ahí que a mí me gustó y lo estoy poniendo en práctica, de un sacerdote, creo que era un franciscano, que dice que la señal de la cruz realmente uno debe hacérsela de la frente
hasta el ombligo y luego del hombro izquierdo al hombro derecho. Y si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? Cuando yo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene como más, no sé cómo decirle, hasta luce mejor, pero se ve mejor que esto que hacemos aquí. A ver, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es distinto? Yo me di cuenta cuando vi al sacerdote, si no lo veo no me doy cuenta, porque la mayoría de nosotros nos persignamos así, aquí arribita nada más. Y lo correcto, como reverencia al Maestro, al Señor, es hasta aquí. Él lo llama la cruz grande, ¿verdad? Pero ese no es el tema, pero son detalles que a veces uno no se da cuenta si nadie se los dice. Él habla entonces de recogimiento y de comportamiento ante la presencia del Señor. Y eso nos lleva a nosotros a pensar cómo estamos nosotros con ese recogimiento, por ejemplo, durante la misa, por ejemplo, durante la comunión. A veces nosotros creemos que el momento de la comunión es el recreo. Y mientras los otros hacen la cola, yo aprovecho de hablar con fulano, y aprovecho de irme para allá, y aprovecho de ver el celular a ver quién me escribió. ¿Verdad que nos pasa? ¿Y quién está presente? El Señor. Estamos en este aniversario de los 20 años de la partida del Padre Torres, y el Padre Torres era muy celoso con eso. Si yo iba en la cola de la comunión y saludaba a Rosalí, ¿verdad? Y aquí a veces lo hacemos, yo lo he visto, yo estoy sentada generalmente por allá y están haciendo la cola. Y veo a dos guindas ahí, abrazándose y riéndose. Y es el momento de la recepción del cuerpo y la sangre del Señor. Y no nos damos cuenta, porque son esos pequeños detalles en los que nosotros vamos fallando. Él habla aquí de cuando estamos delante del Santísimo. A veces nosotros hacemos un centro de tertulia, Él estará allí en el Santísimo. Podemos hablar, ¿verdad? A lo mejor alguna cosita breve que en el momento, lo que sea, pero instalarse, hablar allí. A veces hay otro hermano que está adorando, que sí está en meditación, que sí está en esa conexión con Jesús sacramentado, y yo hablando con el otro no lo dejo. Entonces es mejor retirarnos, si tenemos algo importante que hablar, si no lo puedo dejar para después, y aprovechar ese momento y dejar también a los demás aprovechar ese momento. Él pone aquí un ejemplo que todos lo vamos a entender con seguridad, que es el ejemplo de los novios, de los enamorados, ¿verdad? Los enamorados, precisamente, por ese sentimiento de amor que están viviendo, se llenan de detalles. Cualquier cosita, por gafa que sea, tiene un valor, un significado, ¿verdad? Y el novio le trae algo a la novia y no importa lo que sea, a ella le encanta, le fascina. Y si es al revés, igualito. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le da sentido a ese intercambio de detalles? El amor viene de la persona amada a la otra persona amada. Y Jesús, si no es, debería ser nuestro amado, sea hombre yo o sea mujer. Entonces, todo detalle que yo le dé a Dios, por pequeñito que sea, por insignificante que sea, por valor material ínfimo o ninguno que tenga, al Señor le va a encantar. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, ¿qué crees que va a hacer contigo? Te va también a llenar de detalles, que de hecho nos llena, aunque nosotros no se lo demos a Él, Él siempre nos lo da. Cuando estamos camino de la tibieza o ya caímos en ella, ¿qué pasa con los detalles de amor para con nosotros? ¿Ah? No se acaban. Dios siempre nos lo va a dar. No nos damos cuenta ni siquiera. No nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta de los detalles de amor con nosotros, pues ¿qué valor le vamos a dar si ni lo veo? No lo descubro, no me percato. Y si lo llego a percatar, la tibieza, ya la acción del maligno en mi vida hace que yo me retire, le dé la espalda, ¿verdad?
A lo mejor caigo en cuenta, pero voluntariamente, como nos decía Lenny hace rato, nosotros lo ignoramos. La vida de relación con Dios, dice el autor, se trata precisamente de eso. Porque cuando nosotros decimos que amamos a Dios, no se trata de verbalizar eso, sino ¿de qué? De vivirlo, de vivirlo. La relación con Dios es una relación de detalles. Alguien me hablaba en el receso de que es que yo cuando rezo no siento nada o me distraigo, o yo cuando rezo me pasan mil cosas, se me bota el agua a la lavadora, llora el muchachito, es lo que sea, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros, en toda esa circunstancia de vida en la que nosotros estamos, precisamente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de interrupción, en esos momentos que nos pasan cuando queremos hacer de nuestra vida diaria una vida de oración, es cuando nosotros vamos a darnos cuenta si realmente nosotros queremos tener al Señor como centro de nuestra vida. Si realmente nosotros, en medio de esas dificultades, hacemos lo posible por mantener esa relación amorosa con el Señor. Hay situaciones de vida que tú no puedes obviar, ¿verdad? Si tú estás cuidando a un enfermo y el enfermo dice ay o te llama, tú tienes que dejar la oración que estás haciendo y salir corriendo. Si el muchachito se despierta llorando porque es la hora del tetero, ¿qué vas a hacer? Tienes que ir a preparar el tetero. Pero cada cosa nosotros tenemos lo que se llama una gracia de estado. La mamá no pierde la gracia por atender a su hijo. El médico, la enfermera no pierde la gracia, o el hijo por atender a su mamá, a su enfermo, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos buscamos más bien ocupaciones y nos buscamos tareas que no nos corresponden, como decía Lenny, muchas veces, para llenar ese vacío que deja Dios cuando nosotros nos vamos alejando de Él y lo vamos sacando poco a poco de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si la relación con Dios es una relación de detalles, entonces nosotros tenemos que cuidar esos detalles. Porque dice aquí el autor que pocas veces en nuestra vida vamos a tener oportunidades de hacer grandes cosas por el Señor, ¿verdad? A lo mejor yo nunca me voy a ir para el África a predicar, pero a lo mejor tengo una familia a la que le puedo predicar. A lo mejor yo nunca voy a tener como el joven rico del Evangelio todo aquel montón de bienes para venderlo y dárselo a los pobres. Pero a lo mejor tengo medio kilo de harina pan que le puedo dar la mitad a alguien. O hago una arepa y de las arepas que salieron le doy una a alguien que la necesite. Entonces, en esas pequeñas cosas es que nosotros vamos a mostrarle a Dios el amor que le tenemos. Y miren, no se trata de sentimientos. A veces, ay, es que yo no siento, es que el amor no es sentimiento, ni el amor a Dios, ni el amor a los hermanos, ni el amor al esposo o a la esposa, o el amor a los hijos. El amor, me acuerdo mucho del Padre Mario, ¿se acuerdan del Padre Mario? Que el amor son acciones, no buenas razones. También digo yo, el amor son acciones y no sensaciones, no emociones, ¿ok? Lo que tú sientes, lo que sienten los novios cuando están enamorados, apasionados, es una cosa, ¿verdad? Pero el amor maduro, el amor no es eso. El amor, o sea, fíjense ustedes que el amar es también una decisión igual que el perdonar. Yo voy a hacer actos de amor. Ay, es que yo no lo siento, es que nadie te dijo que tienes que sentirlo. Tú decides hacerlo. Con la persona que amas y con la persona que no amas, con el que te cae bien y con el que te cae mal. Orar por los enemigos es una decisión. Es que yo no lo siento, no importa que no lo sientas, hazlo, decide hacerlo. Porque amor son acciones. Y ese amor y esas acciones
hacen que el amor crezca, que el amor florezca, que el amor vaya creciendo. Ponía Lenis el ejemplo de los abuelitos estos tomados de la mano, ¿no? Entonces, son acciones, lo que muchas veces a nosotros nos falta para mejorar la relación de amor con Dios y con los humanos, no solamente con Dios. Vamos a ponernos de pie, porque hay algunos que están amando en el sueño. Y seguimos. ¿Qué van a cantar? Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú amas al Señor. Señor, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se al Señor, alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú amas al Señor. Los dormidos se quedan parados. A veces se van a caer encima del que está al lado ahí. Entonces, fíjense, dice también este autor que todo gran derrumbamiento nuestro en lo espiritual tiene una historia de infidelidades, y no necesariamente grandes, sino pequeñas. Y nos pone como ejemplo a Judas. Por cierto que hay mucha gente que cree que Judas estuvo predestinado para entregar al Señor. ¿Verdad que sí? Levanten la mano los que están de acuerdo con eso. ¿Ah? Nadie está predestinado ni destinado a nada que no sea la salvación. Todos estamos predestinados para la salvación, para la vida eterna. Los que metemos la pata y nos vamos para otro lado, ese es el problema de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí él pone de ejemplo a Judas y dice, cuando Judas le dice a los del templo, eso lo vemos en Mateo 26, ¿verdad? ¿Qué quieres darme? Dice Judas a los príncipes de los sacerdotes. Y yo lo entregaré en vuestras manos. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó en el alma de Judas? Porque fue elegido por el mismo Señor. ¿Judas fue elegido por Dios? Sí. Estaba en el grupo de los 12. Sí. ¿Y qué le pasó a Judas? Tenía condiciones para haber sido uno de los 12 y para haber permanecido como los demás hasta el final. Todos nosotros somos elegidos de Dios. Sí. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Sí. Y todos nosotros, en medio de nuestros defectos, pecados y debilidades, tenemos lo que necesitamos para llegar hasta el final. ¿Y cuál es el final? La eternidad. Para vivir eternamente con Dios. Después de la ascensión, cuando fue necesario cubrir su vacante, cuando ya Judas claudicó e hizo lo que todos sabemos, Pedro recordará que era contado entre nosotros, habiendo tenido parte en este ministerio, dice San Pedro, ¿verdad?
Judas fue también a predicar y vio el fruto copioso del apostolado, tanto de Jesús como de los que sus compañeros que también le seguían. Y quizás hizo milagros como los demás. En ocasiones mantendría diálogos íntimos con el maestro, igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros. ¿Aquí alguno ha visto el poder de Dios en las predicaciones? ¿Ah? No solo en los retiros, ¿verdad? En las predicaciones casa por casa, en las misiones, en la cárcel, en tantos lugares. Nos parecemos a Judas en eso. Y en otras cosas. En ocasiones mantendría diálogos íntimos con el maestro, como los otros apóstoles. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Seguimos aquí. Judas debió recorrer un camino largo de desafecto y de falta de entrega a su maestro. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de que eso pasa, de que eso nos ha pasado. Quizás en este momento, ojalá que ninguno estemos en esa situación, pero dentro de los que estamos aquí podría haber gente así, que en este momento está como desconectado del Señor. Ha perdido el afecto al Señor. No lo ve igual, no lo busca igual, no se entrega igual al Señor. Y dice aquí que Judas fue transitando ese camino, que es de a pasito, así como un niño cuando está empezando a caminar, ¿verdad? Es de a pasito. Hoy hago una cosa, el demonio dice, viva, gané una. Ahora vamos a empujarlo para que dé el otro pasito. Y esos pasitos nos vamos alejando y vamos dejando al Señor atrás. Seguimos aquí. Un año antes se le hallaba ya muy distante de Cristo. Eso es un año antes de que lo entregara. Aunque siguiera en su compañía. Después de la discusión sobre el pan vivo, en que muchos lo dejaron, ¿se acuerdan? El capítulo 6 de San Juan, cuando el Señor habla de que hay que comer su carne y muchos se escandalizan y lo dejan. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, a esto hace referencia este autor y dice aquí, cuando eso pasó, ya no le seguían, dirá el Señor. Fíjese lo que dijo el Señor en esa ocasión, y según el autor ya faltaba todavía un año para que el Señor hubiese sido entregado. No os he elegido yo a los 12, y uno de vosotros es un demonio. Y Juan precisa enseguida, hablaba de Judas Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. ¿Por qué Jesús anticipa y uno de ustedes es un demonio? Porque Judas estaba destinado a entregarlo. ¿Sí o no? Quiero oírlos a todos, porque por aquí algunos dicen uno débil y por allá que dicen, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿por qué Jesús dice que uno de ustedes es un demonio? ¿Por qué Jesús lo dice si no estaba destinado para que lo entregara? Porque el Señor, como digo el Espíritu Santo a través del Señor Alí, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, cuando en la Escritura dice Judas, el que había de entregarlo, no es que él nació para entregarlo, es que Dios, que todo lo sabe, ya anuncia con anticipación que Judas va a tomar la decisión personal y libre de entregarlo, porque nadie nace destinado a una cosa distinta de la salvación, del compartir con Dios. Nuestra vida, las decisiones que tomamos, las opciones que elegimos, las cosas que hacemos, es lo que hace que marque el destino final de cada uno de nosotros. Y Judas tomó la libre decisión de alejarse del Señor. Y fue poquito a poco. No fue que Judas un buen día amaba al Señor hasta el extremo y de repente le dio lo que era y lo entregó, no. Se fue alejando poco a poco. Como nos decía Lenny esta mañana, ¿verdad?
las pequeñas cosas. No me importa llegar tarde. ¿Qué importa si no voy para la misa este domingo? Total, todos los domingos voy. ¿Qué importa que no vaya para el grupo de oración? Total, ahí hay bastante gente que alabe. ¿Qué importa que no vaya a hacer la comida? Ya está Yelisa y la Catira que lo pueden hacer, ¿verdad? Y no me importa esto, y no me importa aquello, y no me importa lo otro. Y dice aquí que precisamente los grandes derrumbamientos se construyen, ¿cómo? Poco a poco, ¿verdad? Como las separaciones entre los esposos, la destrucción de los hogares, todo eso es poco a poco. No es que yo, mi amor, mi vida, te amo, te quiero y mañana te dejo, no. Poco a poco empieza la infidelidad, poco a poco empieza la lejanía, poco a poco empiezo a ir donde no debo, a conversar con quien no debo, a ir para el lugar que no debo y hasta que llega la ruptura total. Así también, así nos trabaja el demonio para todas las cosas. La ruptura con el maestro debió producirse poco a poco, cediendo cada vez en cosas más grandes. Pero empezamos con la más chiquitica y luego las cosas van creciendo, ¿verdad? En situaciones diversas debió resistir Judas la mano que le tendía el maestro para recomenzar. ¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos llama a recomenzar? Ahorita mismo, en este momento, en este retiro, en este día, ¿a qué nos está llamando el Señor? A recomenzar, a recomenzar. El Señor nos dice que vale la pena seguirle, que vale la pena amarlo. Y el Señor nos ofrece como recompensa, ¿qué cosa? La eternidad, la felicidad eterna, la felicidad plena. Ese gozo, esa felicidad que tú buscas en esta tierra, en las cosas del mundo y que no la vas a conseguir, solo te la puede dar Dios, ¿verdad? Como decía Santa Teresa de Ávila, mi corazón está inquieto y nada lo puede satisfacer sino el amor del Señor. Solo el amor de Dios calma las ansias de nuestra alma, los deseos de nuestro corazón. Todo lo demás llega un momento en que nos damos cuenta que quizás en la situación en la que estemos creemos que estamos siendo felices y resulta que luego la tristeza que nos invade es terrible. En muchas pequeñas ocasiones Judas debió decir no a Cristo. Hay un momento en que escribe San Juan, era ladrón, llevaba él la bolsa, robaba lo que en ella echaban. Se fue produciendo en su vida un gran vacío y lo que antes era ocupado por el amor de Dios, ahora lo llena la avaricia y quizás otro género de compensaciones que lo llevaron al destino que todos conocemos. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué destino nos estamos forjando nosotros? ¿En qué destino estamos trabajando nosotros? ¿O estamos, como nos decía el Señor esta mañana, entre la luz y la sombra? No termino de dejar a Dios, pero tampoco termino de dejar el mundo. Y el Señor, ¿verdad?, viene precisamente a zumbarnos ese salvavidas para que nosotros nos agarremos de Él, para que nos libremos de esa confusión, de esa tiniebla, de esa neblina que no nos deja ver claro, y de la cual somos responsables, porque si una cosa deja claro este autor en la tibieza, es que todas esas pequeñas infidelidades son consentidas. ¿Por quién? Por nosotros. Dios en su infinito amor y misericordia hace que te des cuenta. Y no obstante, nosotros seguimos con esa actitud. Un día la confianza con Jesús se rompió. Y ya solo quedó un mero seguimiento externo de cara a los demás. Esto no puede estar pasando a nosotros, ¿verdad? No, pero yo, porque tú me reclamas, porque tú me dices, yo vengo todos los sábados, yo no me he perdido los retiros, yo he venido a las asambleas. Pero no es eso lo que el Señor, como dice el ángel del Apocalipsis, no es eso lo que te estoy echando en cara.
Conozco que has hecho esto, que eres incansable en esto, que te esfuerzas en aquello. Pero ¿cuál es mi reclamo para ti? Que has perdido el amor primero. Estás aquí, pero no estás. Estás aquí, pero no soy el primero en tu vida. Vienes, pero no disfrutas, no gozas de mi presencia. No recibes lo que quiero darte. Entonces, el Señor nos pide precisamente que abramos nuestro corazón a Él, a su persona, como acaba de decir Lenny cuando terminó la charla, que no busquemos al que reparte los dulces, a los dulces, sino al que los reparte. No al Dios no a los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, ¿verdad? Porque a veces nos conformamos con lo que Dios nos da y creemos también que como Dios me usa, a veces estamos fríos, a veces sabemos que ni siquiera hemos orado, llegamos con desidia todo el tiempo tarde a todos lados, pero como Dios me ha dado la gracia del don de alabanza, como Dios me ha dado la gracia del don de visiones, como Dios me dio la gracia del don de profecía o de palabra de ciencia, y fíjate tú que cada vez que oramos, yo siempre tengo una palabra de ciencia acertada y eso me hace sentir bien, pero no estoy bien, porque ahí el que está actuando es ¿quién? Dios en su infinita misericordia a través de su chueco instrumento, que ni siquiera fiel le es, pero es tan grande el amor de Dios que en atención a la persona por la que se ora y a esa misma persona, Dios actúa con poder. Porque Dios cuando actúa con poder a través de mí, a pesar de mi infidelidad, de mi frialdad, de mi lejanía y de mi falta de esfuerzo por hacer actos de amor a Dios, Dios lo que busca es rescatarme, animarme, hablarme, hacer que yo me mantenga unido a esa vid para que no me seque, para que no pierda la vida que solo Él puede darme a través de su persona, a través de su amor, a través de su misericordia. Entonces, cuidemos, hermanos, el mensaje de esta parte de la charla es que cuidemos esos pequeños detalles. Ahí él habla, no nos vamos a extender más, pero habla de todo, así como habla de la puntualidad, no solamente de venir a la misa. También es un pequeño acto de amor ser puntual en tu trabajo, ser honesto en tu trabajo, hacer bien lo que tienes que hacer en tu casa, en tu comunidad, en donde sea que te toque servir, aunque no sea la iglesia. Hazlo bien, que eso le agrada a Dios. Hazlo como un acto de amor a Dios y como un testimonio para el resto de la gente. El Señor diga, cónchale, mira, Javier siempre está a tiempo en su trabajo, nunca llega tarde a dar su clase. Ah, ese muchacho cristiano, ese muchacho de la comunidad Madre de Dios. Pueden decir todo lo contrario de nosotros. Eso también son actos de amor a Dios, que nosotros en lo que hacemos, incluso habla del orden en el trabajo, del orden en las cosas de la casa. De todo, o sea, toda nuestra vida, en todos los ámbitos, públicos y privados, nosotros lo podemos convertir en actos de amor a Dios, en actos de amor a Dios, haciéndolos bien. Siempre me acuerdo cuando hablo de esto, de una de las revelaciones de Fátima. Algunos a lo mejor aquí la conocen mejor que yo, pero recuerdo que una de las niñas preguntó por la mamá de otra, creo que era de otra niña, que si se salvó porque se había muerto. Y la Virgencita le dijo que sí. Y en la conversa, que no la recuerdo mucho, la Virgen le dijo que ella se salvó porque cumplió bien con su deber. Una ama de casa cualquiera, seguramente que no pertenecía a la comunidad Madre de Dios, seguramente que no iba a ningún grupo de oración. Y se salvó porque hacía lo que le tocaba hacer en este mundo, ¿cómo? Bien. Eso es una manera de llegar a la santidad, hacer lo que nos toca hacer bien, con responsabilidad y con amor a Dios y a los hermanos, y a que si soy empleado público, ¿verdad?
ese Cristo que viene a pedirme ese servicio, atenderlo bien. Porque ese enfermo a quien yo estoy atendiendo como enfermera, como médico, es Cristo a quien estoy atendiendo. Y así, pare usted de contar en todas las cosas. Yo pienso que esto, si bien nos cuestiona, y como dice Lenny, nos hace ver muchas cosas que no estamos haciendo muy bien, por lo menos yo me di cuenta también de bastantes cosas, lo importante es que el Señor nos lo advierte para que corrijamos, para que pidamos su gracia y enderecemos nuestro sendero.